cuando predicamos el Evangelio, presentamos lo que está en el corazón de Dios, que es sacar a las personas de la usurpación del mundo y llenarlas con Dios mismo en la persona de Cristo. Nada puede vencer al Evangelio. Esto es absolutamente maravilloso. Bienvenidos al estudio Vida de la Biblia. La Biblia es la revelación de Cristo como vida. El Señor Jesús dijo: "Yo soy la vida y he venido para que tengan vida". Los invitamos a que visiten nuestra página de internet radiolsm.com y allí podrán escuchar gratuitamente todos los programas radiales del Estudio Vida. En el libro de Éxodo vemos muchos cuadros y nada de filosofía. En la primera parte de Éxodo, los cuadros describen la vida en el mundo bajo la usurpación de Satanás. Mediante estos cuadros, la naturaleza de esa vida queda expuesta. En este libro, los cuadros revelan también cómo el deseo del corazón de Dios se acerca a su pueblo escogido. Dios dijo a Faraón: "Deja ir a mi pueblo a celebrarme fiesta en el desierto". El pueblo de Dios había caído en una vida mundana bajo la usurpación de Satanás. Como lo revela el libro de Éxodo, Dios los liberó de esto y los llevó al desierto y al monte, donde recibieron una visión celestial del modelo de la morada de Dios en la tierra. Dios quería que el tabernáculo fuera su morada. Esto fue el deseo de su corazón. Sin embargo, ¿cuál es la situación de los cristianos hoy en día? Desafortunadamente, muchos de ellos aún siguen bajo la esclavitud del faraón, y Dios sigue exigiendo que los libere. En el mensaje de hoy, del capítulo 7 del libro de Éxodo, veremos este punto y muchos otros más. El mensaje se titula "La exigencia de Dios y la resistencia de Faraón". Para comentar acerca de esta porción, nos acompaña Eric Romero. Saludos, Eric. Aleluya, Víctor. ¿Nos podría usted decir qué nos revela esta porción del capítulo 7 de Éxodo? Este cuadro nos revela cómo Dios nos trae a su economía. Primero vemos que los israelitas se encontraban bajo la usurpación de Faraón en Egipto. De hecho, el Faraón representa a Satanás y Egipto representa al mundo. Todos los que permanecen en el mundo están bajo la usurpación de Satanás. El mundo usurpa nuestro corazón y nuestro tiempo, los cuales fueron creados para llevar a cabo los intereses de Dios. Pero Dios redimió a su pueblo de forma maravillosa mediante la Pascua. Cristo, el Cordero de la Pascua, fue inmolado. Mediante su sangre fuimos redimidos, y al recibirle, comiéndolo, Él entró en nosotros para llegar a ser nuestra vida, y por tanto nos fortaleció para escapar de Egipto. Después de atravesar el Mar Rojo, el pueblo de Dios entró al desierto y finalmente llegó hasta la buena tierra para disfrutar de sus riquezas y edificar el templo de Dios a fin de expresarlo. En terminología del Nuevo Testamento, diríamos que Dios nos libera del mundo y desea que experimentemos todas las riquezas de Cristo para que se edifique el cuerpo de Cristo, el cual es la expresión y morada de Dios. En la primera parte del estudio Vida de hoy, veremos cómo se conectan dos porciones de la Biblia que tratan con las plagas. Adelante con el mensaje de hoy. Para exponer la verdadera situación del mundo, el libro de Éxodo usa 12 conflictos entre Jehová y Faraón. En el primer conflicto no hubo ningún milagro, ni tampoco plaga, ni juicio. Fue solamente como una negociación entre Jehová y el Faraón. En el segundo conflicto, sí hubo un milagro, pero no hubo plaga. Solamente que algo
quedó expuesto, pero sin juicio. En el tercer conflicto fue cuando empezaron a caer las plagas. En cada uno de los últimos conflictos sí hubo plagas, y estas 10 plagas forman 4 grupos. El primero está compuesto del primero, segundo y tercero, y de la misma manera el segundo grupo, 1, 2, 3, y el tercero también, 1, 2 y 3. Pero en el cuarto grupo solamente había una plaga. Así que en total fueron 10 plagas. Ahora, el primer grupo de plagas incluye la sangre, o sea, las aguas que se convirtieron en sangre, y segundo, las ranas. Las aguas no solo se convirtieron en sangre, sino que produjeron ranas que daban problemas. Y luego, después de eso, algo salió de la tierra, del polvo, pequeños piojos de los que se meten en el cabello. Así que este fue el primer grupo. El segundo grupo empezó con las moscas, que son las que transmiten muchos microbios. Así que luego estos microbios trajeron una enfermedad que mató al ganado. Y luego, después de esto, se formaron úlceras en la gente. Así que estos forman el segundo grupo, el cual fue peor porque no solamente causó molestia, sino que dio dolor. Ahora, el tercer grupo empezó con el granizo, que cayó del cielo, destruyendo el medio ambiente. Así que luego las langostas vinieron y se comieron todos los productos agrícolas. Y después cayeron las tinieblas, lo que indica que todo el medio ambiente que era agradable para la vida fue destruido. Y por último, los primogénitos de Egipto murieron, lo cual acabó con la vida mundana. Si leen la Biblia hasta el fin, en el último libro, en el capítulo 16 de Apocalipsis, se ven las 7 últimas plagas que Dios mandará a la tierra al final de la gran tribulación, que durará 3 años y medio. Estas 7 plagas son llamadas las 7 copas de la ira de Dios, en Apocalipsis 16:1. Y al comparar estas 10 plagas de Éxodo con las 7 plagas en Apocalipsis, vemos que se parecen en muchos aspectos. Y esto es debido a que mediante las 10 plagas, Dios obtuvo el éxodo de su pueblo escogido en el tiempo antiguo. Pero les digo, en los días venideros, durante los 3 años y medio de la gran tribulación, Dios enviará otras 7 plagas para llevar a cabo el último éxodo de su pueblo. Y con ellas, todos los escogidos de Dios saldrán del mundo. Eric, me gustaría que viésemos una vez más la comparación que hay entre las plagas de Éxodo y las de Apocalipsis. Si nos puede contestar esta pregunta, ¿hay acaso otro Éxodo para el pueblo de Dios? Sí lo hay. En Éxodo veremos las 10 plagas que Dios envió sobre Faraón y su reino egipcio para que se liberara el pueblo de Dios. Este éxodo de los israelitas fuera de Egipto representa el éxodo de los creyentes fuera del mundo, fuera del cautiverio y la usurpación que se encuentra en el reino de Satanás. Asimismo, en Apocalipsis 16, durante la gran tribulación vemos 7 plagas que Dios mandará sobre el reino de este mundo, el reino del anticristo. Estas plagas se llaman las 7 copas de la ira de Dios, en Apocalipsis 16:1, las cuales permitirán al pueblo de Dios emprender su éxodo final del mundo. Al final de esta era, la mayor parte del pueblo de Dios todavía estará en Egipto, es decir, todavía estará en el mundo. Pero los vencedores, las primicias que maduran en la vida divina, serán arrebatados antes de la gran tribulación. No obstante, la mayoría de los cristianos sí necesitarán un éxodo. Y con las últimas 7 plagas, Dios sacará a su pueblo del mundo.
Por tanto, ahora, nosotros deseamos ser los vencedores, los que a diario, cada día, experimentamos un éxodo de este mundo, al disfrutar a Cristo como nuestro todo. Aunque vivimos en el mundo, no somos del mundo. Somos uno con Cristo para vencer al mundo hoy, a fin de ser los vencedores. Bueno, a continuación veremos el segundo conflicto, que incluye el primer milagro. Para ello, me gustaría leer Éxodo 7, versículos del 8 al 12. Dice así la Escritura: Habló Jehová a Moisés diciendo: Si Faraón os respondiere diciendo: Mostrad milagro, dirás a Aarón: Toma tu vara y échala delante de Faraón, para que se haga culebra. Vinieron pues Moisés y Aarón a Faraón, e hicieron como Jehová lo había mandado. Y echó Aarón su vara delante de Faraón y de sus siervos, y se hizo culebra. Entonces llamó también Faraón sabios y hechiceros, e hicieron también lo mismo los hechiceros de Egipto con sus encantamientos, pues echó cada uno su vara, las cuales se volvieron culebras. Mas la vara de Aarón devoró las varas de ellos. Para ver más sobre esto, regresemos a Witness Lee. En el segundo conflicto, Dios mandó a Aarón que echara su vara delante de Faraón y de sus siervos, y al echarla se hizo culebra. Y yo no sé si Faraón y sus siervos se enteraron de lo que significaba ese milagro. ¿Cuál es el significado de tal milagro? Miren, esto simplemente mostró o reveló o le expuso al Faraón y a sus siervos el hecho de que la vida que tenían estaba bajo la mano usurpadora de Satanás, debido a que ellos confiaban en los recursos naturales de Egipto y particularmente en el rico suministro del Nilo, del río Nilo. Este suministro era su vara, que en realidad era una culebra, representando al diablo. Ellos confiaban en el suministro del Nilo, pero a los ojos de Dios confiaban en Satanás, el diablo, y vivían bajo su mano usurpadora. El hecho de exponerlos no fue un castigo, sino la expresión de la misericordia de Dios. En su misericordia, Dios expuso la verdadera naturaleza del vivir egipcio. Él quería que los egipcios supieran que todas las cosas en las cuales confiaban pertenecían al diablo. Ellos deberían rechazar esta clase de vida, debían dejarla. Luego, el faraón llamó a los magos egipcios, los que hicieron con sus varas lo mismo que había hecho Aarón con la suya. Y estos magos se pueden comparar con los filósofos de hoy en día. Ellos quizás enseñen cosas parecidas a lo que predicamos en el Evangelio. Nosotros podemos exponer la naturaleza de la vida humana caída, y ellos pueden hacer lo mismo. No obstante, la vara de Aarón devoró las varas de los magos egipcios. La predicación del Evangelio también devora las enseñanzas filosóficas actuales. Hermanos, tengan la certeza, no se sientan amenazados ni desanimados en la predicación del Evangelio. Vayan a predicar. Usted tiene una vara que devorará todas las varas filosóficas. Nada vencerá al Evangelio, pero el Evangelio devorará la vara de todos los filósofos. ¡Aleluya! La vara de Aarón devoró todas las otras varas. ¿Por qué no nos da sus comentarios sobre esta historia, Eric? Y díganos cómo está relacionada con la predicación del Evangelio, tal y como nos lo presentó el hermano Lee. La vara representa las cosas en las cuales nos apoyamos. Cuando Aarón echó su vara, ésta se hizo culebra, lo cual fue una señal para Faraón y todos sus siervos de que ellos se apoyaban en Satanás y que su vida estaba en el mundo,
bajo la usurpación y la posesión del diablo. De hecho, esta señal puso al descubierto la verdadera naturaleza de la vida egipcia, es decir, la vida del mundo. Luego, cuando los magos egipcios echaron sus varas, también se hicieron culebras. Pero la vara de Aarón devoró las varas de ellos. Podemos comparar a los filósofos del mundo actual con esos magos. Estos filósofos tal vez enseñen cosas parecidas a las que predicamos en el Evangelio. Ellos, hasta cierto punto, sí entienden la naturaleza de la vida humana caída, tal como la predicamos en el Evangelio. Así como dijo el rey Salomón de esta vida en el mundo, vanidad de vanidades. Los filósofos también pueden darse cuenta de la vanidad del materialismo y del daño que causa la ansiedad, y aún enseñan que debemos amar al prójimo. Pero el Evangelio devora todas las filosofías del mundo. Cuando predicamos el Evangelio, presentamos lo que está en el corazón de Dios, que es sacar a las personas de la usurpación del mundo y llenarlas con Dios mismo en la persona de Cristo, de manera que Cristo, sea el contenido, la realidad y el todo en nosotros para edificar el cuerpo de Cristo, la morada de Dios, la cual es su expresión. Bueno, el faraón siguió endureciendo su corazón, lo cual hizo que Dios se enfrentara a él por tercera vez. En el capítulo 7 de Éxodo, versículo 19 dice: Y Jehová dijo a Moisés: Di a Aarón, toma tu vara y extiende tu mano sobre las aguas de Egipto, sobre sus ríos, sobre sus arroyos y sobre sus estanques, y sobre todos sus depósitos de aguas, para que se conviertan en sangre, y haya sangre sobre toda la región de Egipto, así en los vasos de madera como en los de piedra. Para ver más sobre esto, adelante con Witness Lee. La primera vez, Dios vino a exigirle a Faraón que dejara ir a su pueblo, pero Faraón lo ignoró. La segunda vez, Dios vino a exponer el significado verdadero de la vida al Faraón y a los egipcios, pero al Faraón no le importó. Entonces, esto obligó a Dios a disciplinar a Faraón con más severidad en el tercer conflicto. Así que Dios envió a Moisés y a Aarón temprano por la mañana a la orilla del río Nilo para encontrarse con el faraón. ¿Qué estaba haciendo allí él? No hay duda que él estaba descansando, cuando de repente fue perturbado por la presencia de Aarón y Moisés. Ellos lo molestaron mientras él estaba reposando. Este fue el principio de las plagas, el principio de los castigos y de la destrucción del vivir egipcio. Y también es el principio de la destrucción de la vida mundana de placer y comodidad. Es muy significativo. La vida egipcia es un tipo de la vida mundana actual. A los ojos de Dios, bajo su vara que juzga, todo resulta en sangre. Quiere decir que el resultado de la vida mundana es solamente muerte. Permítame preguntarles, díganme por favor, ¿fue esta plaga un castigo para los egipcios o no? Bueno, si ellos se hubieran arrepentido, no sería un castigo, solo quedarían expuestos. Pero debido a que no se arrepintieron, se convirtió en castigo. En cierto sentido, la predicación del Evangelio hoy en día hace lo mismo. Si los pecadores reciben el Evangelio, quedan expuestos, pero si no lo aceptan, será para ellos una palabra de juicio. Dios es misericordioso y Dios es sabio. Dios es sabio y es misericordioso. Él no les envió la primera plaga con la intención de matar a los egipcios. Él convirtió todas las aguas en sangre. Eso no los mató, sino que los molestó, los advirtió y los expuso.
fue un tipo de advertencia, algo para exponer su situación. Pero el resultado de la predicación del Evangelio depende de nosotros. Si recibimos la misericordia de Dios, está muy bien. Pero si no la recibimos, entonces será un castigo. Dios es muy sabio y muy misericordioso. Bueno, Eric, lo que la plaga llega a ser para nosotros depende de nuestra respuesta. Si nos arrepentimos, Dios nos muestra misericordia. Pero si no nos arrepentimos, seremos juzgados por la misma palabra que rechazamos. ¿Podría usted darnos sus comentarios sobre esto? Esta plaga de sangre puso de manifiesto el resultado de la vida en Egipto. La vida en el mundo está llena de muerte. Los entretenimientos, el trabajo y los placeres del mundo tienen como resultado la muerte. Cuando éramos incrédulos, las diversiones que disfrutábamos en el mundo solo produjeron muerte en nuestro ser. ¿Se recuerda? Mientras andábamos en las fiestas, parecía que la gente se divertía, pero estábamos vacíos internamente y no teníamos realidad. La naturaleza y el significado de la vida en el mundo es muerte. Ahora, ¿cómo se aplica esta palabra a nosotros, los cristianos, que tenemos vida eterna en Cristo? Bueno, cuando fuimos redimidos, salimos de Egipto, pero lastimosamente, Egipto no salió de nosotros. El mundo no salió de nosotros. Dios sacó a los hijos de Israel y los llevó al desierto para cambiarles la constitución interior. De igual manera, nosotros estamos constituidos de esta vida egipcia y por eso muchas veces anhelamos las cosas del mundo. Cuando nos involucramos en las diversiones y en los entretenimientos mundanos y recibimos el suministro del mundo, por la misericordia de Dios, en esas ocasiones muchas veces experimentamos que las aguas se convierten en sangre, en muerte. Entonces nos arrepentimos y nos volvemos al Señor y le decimos: Señor, ¿qué estoy haciendo aquí? Tú eres mi disfrute, tú eres mi placer, tú eres mi entretenimiento. Perdóname, Señor. Cuando las aguas se convierten en muerte, o sea, cuando nos sentimos muertos, esto nos pone de manifiesto y nos muestra la verdadera naturaleza de los placeres mundanos. Y también llega a ser una advertencia misericordiosa para nosotros, que nos dice: no regreses al mundo, disfruta a Cristo. Víctor, aún en nuestra predicación del Evangelio, debemos dejar al descubierto, presentar lo que es el mundo. El mundo es el reino de Satanás que usurpa y posee a la humanidad. Si las personas toman esta palabra del Evangelio y se arrepienten, no serán juzgados y castigados. Al contrario, esta palabra sería una advertencia misericordiosa para ellos. Pero si rechazan el Evangelio, esa muerte que resulta del pecado dentro de ellos llega a ser un terrible juicio y un castigo eterno. Pero aún con los creyentes, si participamos de estos placeres mundanos, Dios nos da a conocer nuestra condición. Es como si nos dijera: mira dónde estás bebiendo muerte. Esa diversión mundana es sangre de muerte. Esa es una advertencia misericordiosa de Dios para que nos arrepintamos. Si no nos arrepentimos y endurecemos nuestro corazón, esa muerte dentro de nosotros llegará a ser una disciplina. Pero la manera de escapar a esa muerte mundana es mediante el disfrute que tenemos de Cristo. Dios desea que Cristo sea nuestro entretenimiento, nuestro placer y nuestro disfrute. Al permanecer en comunión por la palabra de Dios, disfrutamos a Cristo. Esto es lo que Dios desea que experimenten los creyentes y lo que nos hace crecer y madurar en la vida divina para que edifiquemos el cuerpo de Cristo
y propiciemos su segunda venida. Este cuadro maravilloso es de mucha ayuda para nosotros, para que seamos liberados del mundo y disfrutemos a Cristo para edificar la morada de Dios. Muy cierto. Si no estamos transformados, tendremos esta experiencia a menudo. Si en esa plaga de muerte nos arrepentimos y nos volvemos al Señor, queda como una advertencia misericordiosa. Pero si endurecemos nuestro corazón, se convierte en juicio para nosotros. Amén. Muchísimas gracias, Eric, por estos comentarios que han sido de mucha iluminación y beneficio para nosotros. Que se repita su visita. Muchas gracias por invitarme. La vida cristiana normal en audio es un libro clásico de Watchman Nee. No existe fórmula, receta ni método que garantice un crecimiento normal en la vida cristiana. Los fracasos que innumerables creyentes experimentan al seguir al Señor demuestran que necesitamos algo que está fuera del molde de este siglo, y ese algo es Cristo mismo. Y aún más, es específicamente el Cristo resucitado y vivo que mora en los creyentes. Su vida es la única fuente de la vida cristiana normal y también debe ser la fuente de nuestra conducta. En dicho libro se resalta el poder de la sangre preciosa del Señor y la eficacia de su cruz, con lo cual todos los creyentes pueden disfrutarlo en la vida diaria. La vida cristiana normal es una nueva traducción de la versión original en inglés que aparece ahora en audio. La vida cristiana normal por Watchman Nee. Queremos animarlos a que visiten nuestra página de internet libroslsm.com. Allí encontrarán los libros impresos del ministerio de Watchman Nee y Witness Lee, la Santa Biblia versión recobro con sus notas explicativas, y también encontrarán folletos, himnos, varias publicaciones periódicas y libros en formato electrónico. Por favor, visiten nuestra página de internet libroslsm.com o llámenos a nuestro teléfono gratuito 1-800-810-1149. Además, si desean, pueden comunicarse con nosotros enviándonos un correo electrónico a estudiovida@lsm.org.